Bueno, en este ejemplo 4 vamos a continuar con la derivada de funciones trigonométricas, pero en este caso vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Quise hacerlo en un video aparte, o sea, un video donde usemos funciones trigonométricas sin la regla de la cadena, y otro que sería este, en donde vamos a aplicar la regla de la cadena. Y vamos a aplicarla en dos formas. En este ejemplo y el 5 que vamos a ver enseguida son parecidos. Vamos a reemplazar el argumento de la función trigonométrica, que en este caso sería, el argumento sería x cuadrada más x de la función seno. Se va a reemplazar por una función, por una variable, que sería la variable v, y de ahí vamos a aplicar la regla de la cadena. O sea, vamos a hacer esto. Es como si tuviéramos derivada del seno de v, donde v sería x cuadrada más x. Entonces, ¿cómo se deriva algo así? Pues recordemos que hay que hacer la derivada de seno de b con respecto a la b, y luego multiplicar por la derivada de la b con respecto a la x. O sea, derivada de seno de b con respecto a b por la derivada de b, que sería x cuadrada más x, con respecto a x. Esta derivada nos va a quedar coseno, y acá nos va a quedar 2x más 1. Y ya nos queda resuelto el problema, porque ya no aparece ninguna derivada por realizar. Pero nos faltaría volver a sustituir la v por su expresión en x, que sería x cuadrada más x, coseno de x cuadrada más x, y el 2x más 1 lo ponemos a la izquierda, ¿no?, como coeficiente. Esto siempre hay que hacerlo, ¿no? Cuando tengamos funciones trigonométricas, estas hay que ponerlas del lado derecho, y los números solos o expresiones que tengan x, como en este caso esta, se deben poner al lado izquierdo, como si fueran coeficientes. Entonces este sería el resultado final. Veamos otro caso parecido. Aquí tenemos un caso parecido a este. Se va a seguir el mismo procedimiento, solo que ahora ya no es seno la función, sino secante, y ya el argumento de la función ya no es x cuadrada más x, sino 3x. El 3x es el que vamos a reemplazar por v. Entonces es como si tuviéramos la derivada de secante de v con respecto a x. O sea que la v la estamos reemplazando por el 3x. Y bueno, al aplicar la regla de la cadena, pues tenemos que sacar primero derivada de esto con respecto a la v, derivada de secante de v con respecto a la v, y multiplicar esto por la derivada de la v con respecto a la x. Pero la b es 3x, ¿no? Lo ponemos como en términos de x. La derivada de la secante pues sería secante de b, tangente de b, y la derivada de 3x sería el 3. Solo faltaría pasar este 3 aquí al principio y sustituir la b por su valor. Nos quedaría entonces esto: 3 secante de 3x, tangente de 3x, y este sería el resultado final. Entonces estos dos problemas son similares, porque lo que estamos reemplazando por la letra v es el argumento de la función trigonométrica, aunque aquí están cambiando la función trigonométrica, pero sí es muy similar el procedimiento. Ahora, en este ejemplo 6 vemos que el argumento de hecho ya no es una función compleja, sino más bien es la simple x, pero aún así vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, porque aquí la función está elevada a un exponente. La función trigonométrica está elevada a un exponente.
no es la simple tangente. Nosotros no tenemos una fórmula de derivadas de funciones trigonométricas elevadas a exponentes. Tenemos la de tangente nada más, la de seno, la de coseno, pero nunca elevadas a un exponente mayor de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena de una manera diferente, porque aquí lo que vamos a reemplazar es la tangente de x, es la que va a ser v, y es como si tuviéramos aquí v, o sea, tangente de x, elevada al cuadrado. O sea, lo que estamos reemplazando con la v es a la función tangente de x. Entonces vamos a aplicar la derivada, la regla de la cadena, derivando esto con respecto a v, luego multiplicando por la derivada de v con respecto a x, que sería la derivada de tangente con respecto a x. Aquí lo tenemos, derivada de v cuadrada con respecto a v por derivada de tangente con respecto a x. Aquí pues nos va a quedar 2b, y acá secante cuadrada de x, pues van a quedar multiplicándose 2b por secante cuadrada de x, y lo que resta sería nada más reemplazar v otra vez por su valor en términos de x, o sea, tangente de x, 2 tangente de x por secante cuadrada de x. Entonces, en estos casos, cuando las funciones aparezcan con exponentes, generalmente nos va a quedar así la sustitución, ¿no? Una b elevado a un exponente, pero igualmente se aplica la regla de la cadena, como la derivada de esto con respecto a v por la derivada de v con respecto a x. En el siguiente ejemplo, miren, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, pero 2 veces, porque si se fijan, esta función trigonométrica tiene exponente, como en este caso, pero al mismo tiempo el argumento tiene una función que sería x cuadrada menos 1, o sea, no es una simple x. Entonces, en realidad vamos a tener que combinar el procedimiento que hicimos aquí, ¿verdad?, donde aplicamos regla de la cadena, y el procedimiento que hicimos en el ejemplo 4 o 5. Entonces vamos a tener que usar la regla de la cadena 2 veces. Vamos a ver, pero ¿cuál va a ser el procedimiento que usemos primero? Pues el que usamos aquí en la 6, porque lo que tenemos aquí ante todo es una función elevada a un exponente, una función trigonométrica elevada a un exponente. Entonces usaríamos primero este procedimiento, o sea, reemplazar cotangente de x cuadrada menos 1 por la v. Entonces es como si estuviéramos sacando la derivada de v al cubo, ¿verdad? Y pues lo hacemos. Primero la derivada de v al cubo con respecto a v por la derivada de v, que sería cotangente de x cuadrada menos 1, con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de v cúbica? Pues 3v cuadrada. Lo multiplicamos por la derivada de cotangente de x cuadrada menos 1. No la he puesto aquí, no he desarrollado esta parte, porque aquí es donde voy a tener que aplicar otra vez la regla de la cadena, pero lo voy a dejar pendiente hasta quitar la b esta que tengo todavía. En el siguiente paso la quito y sustituyo la b por cotangente de x cuadrada menos 1, o sea, sería cotangente cuadrada, está el cuadrado, de x cuadrada menos 1 por el 3, ¿no? Y todavía estoy dejando igual esto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué lo dejé igual? Porque aquí tengo que aplicar otra vez la regla de la cadena, como se hizo en el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Bueno, lo vamos a hacer ahora sí, ya que
la primera v que usamos ya la desaparecimos, ya la reemplazamos por su expresión en términos de x. Bueno, ahora vamos a volver a aplicar la regla de la cadena en este, que sería hacer esto. O sea, esta parte la vamos a dejar igual, 3 cotangente cuadrada de x cuadrada menos 1, pero esta parte la vamos a reemplazar por v, lo que es x cuadrada menos 1 por v. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Pues aplicando la regla de la cadena. A ver, perdón, aquí estamos sustituyendo esto, ¿no? La v va a valer x cuadrada menos 1, que es el argumento de cotangente. Bueno, aplicamos entonces la regla de la cadena, eso lo dejamos igual. Sería derivar cotangente de v con respecto a v por la derivada de v con respecto a x, pero v es x cuadrada menos 1, ¿no? Aquí entonces habría que sacar derivada de cotangente, que sería menos cosecante cuadrada, y la derivada de x cuadrada menos 1 sería 2x menos 0, o sea 2x nada más. Entonces quedaría esto, 3 cotangente cuadrada de x cuadrada menos 1, ahí está, por menos cosecante cuadrada de b, que sería la derivada de este, por 2x, que sería la derivada de x cuadrada, y la del 1 pues es 0 y no se pone. Entonces hasta aquí, miren, ya no nos queda ninguna derivada pendiente. Entonces lo único que nos faltaría sería reemplazar la v por lo que vale y acomodar los términos. Acuérdense que dijimos que las funciones trigonométricas se ponen a la derecha y los números o expresiones de x se dejan a la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, este 2x hay que dejarlo acá con el 3, pero como se está multiplicando, a ver, sería 2x por menos 1, aquí hay un menos, sería menos 2x, ¿no? Y por el 3, menos 2x por 3 sería menos 6x. Eso es lo que aparecería al principio, y después pondríamos cotangente cuadrada de x cuadrada menos 1 por cosecante cuadrada de x cuadrada menos 1, que es la b. Nos quedaría entonces así, menos 6x por cotangente cuadrada de x cuadrada menos 1 por cosecante cuadrada de x cuadrada menos 1. Esto sería todo por este video. Entonces nos vemos en el próximo, donde estaremos viendo más ejercicios de regla de la cadena.